Estos números, el 5, 8 y el 13, se encuentran en un gran número de las formaciones naturales. Las conchas de los crustáceos en el mar, la coraza de los caracoles, las flores, también en la formación de los cuernos que salen de algunos animales como las cabras, en el oído de los seres humanos. Es una constante de la vida, pero también es una constante en las formaciones de Inglaterra. Nos gritan, nos quieren decir algo que debemos de saber interpretar. Aquí, extraordinarios ejemplos. En 1996 apareció una increíble formación de círculo de cultivo junto al antiguo monumento de Stonehenge. Esta figura, formada por 151 círculos individuales, era una representación de la famosa serie de Fibonacci y fue la primera de su tipo. Más tarde, en 2002 y 2006, hubo dos formaciones más de esta enigmática serie numérica, esta vez representada como conchas de Nautilus. Las conchas de Nautilus, como el girasol, el oído humano y muchas otras formas geométricas que se encuentran en la naturaleza, son ejemplos perfectos de la serie de números de Fibonacci en forma de espirales. La serie de números de Fibonacci es realmente muy simple. Es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc., donde cada número es la suma de los dos anteriores. Comenzando desde un punto cero y creando una serie de cuadrados que miden respectivamente 1, 2, 3, 5, 8 y así sucesivamente, el patrón en espiral emerge trazando una línea que sigue el perímetro exterior de cada caja. Desde el punto de vista moderno, los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol, pero los seres humanos, con todos sus sentidos, no viven en el Sol. Vivimos aquí, en la Tierra. Cuando miramos hacia el Sol desde la Tierra, lo que vemos son los planetas internos de Mercurio y Venus moviéndose alrededor del Sol a medida que se mueve a través de las estrellas. El Sol no es el centro desde el cual basamos nuestras observaciones. La Tierra sí. Lo que vemos desde esta perspectiva es que el planeta Venus dibuja una roseta masiva quíntuple en el espacio que nos rodea, y lo hace en 8 años terrestres o 13 años de Venus. Recuerda que los números 5, 8 y 13 son utilizados prolíficamente por la vida en la Tierra, pues nuestra vecina más cercana, Venus, está superando masivamente estos mismos 3 números en el espacio y el tiempo que nos rodea. La ciencia es el estudio de patrones en la naturaleza. Sobre todo los científicos esperan vincular sus modelos con la naturaleza. Pero la naturaleza usa un patrón por encima de todos los demás que los científicos aún no entienden. Es un patrón increíblemente simple y cada humano es un ejemplo de ello. Cuando somos niños, todos tenemos 5 dientes en cada cuarto de nuestra boca. Estos se caen ventralmente y son reemplazados por 8 dientes en cada cuarto. 5 más 8 hacen 13. 13 dientes en cada cuarto. También tenemos 5 dedos en cada mano y 5 dedos en cada pie. Cuente los pétalos en una flor promedio y con mayor frecuencia encontrará que hay 5. Cuente las espirales en una piña o las espinas en un cono de abeto y obtendrá 5, 8 o 13. Lo mismo que nuestros dientes. Cuando miras las teclas de un piano, notarás que hay 8 notas blancas y 5 notas negras, formando las 13 notas en la escala musical cromática occidental. Estos 3 números son los más utilizados por la vida en la Tierra, y sin embargo, los científicos no lo entienden bien. Cuando descubrí por primera vez lo penetrante que están estos 3 números a nuestro alrededor en la creación, literalmente me dejó alucinado esa noche. Los científicos saben tan poco sobre esto, que estos 3 números están literalmente en todas partes.
Y escucho música en las plantas, los números de una corona de piña. De hecho, cuanto más miras, más de estos números encontrarás en todas partes. El hecho de que Venus supere masivamente estos mismos 3 números a nuestro alrededor en el tiempo y el espacio en el cielo es simplemente alucinante. Estos patrones de círculo de cultivo claramente nos instaban a recordar una verdad simple sobre la naturaleza de la realidad material. Una verdad que revela que estos patrones existen a nuestro alrededor, si solo tenemos los ojos para verlo. Los círculos de cultivo nos ofrecen símbolos de verdad geométrica simple. También nos dan mensajes claros de que se oponen al engaño. La característica más destacada de los círculos de cultivo gira en torno a una división entre grupos de personas que dicen que los círculos de cultivo son un fenómeno genuinamente misterioso y aquellos que dicen que todos son engaños hechos por el hombre.